Es un placer verlos a todos. Muchos son rostros conocidos, otros están aquí por primera vez. Este es un seminario web organizado con el Comité Internacional de Talitha Kum. La mayor parte de las coordinadoras regionales están con nosotras. Buenos días, buenas tardes. Gracias por estar. Gracias, hermana Diana. La mayor parte de ustedes en nombre de nuestro equipo Talitha Kum Internacional y por supuesto el equipo de coordinación. Les doy una calurosa bienvenida a nuestro seminario web. Hoy, como muchos sabrán, es una llamada a la acción sobre cómo los cambios climáticos están impulsando a la trata. Este es un tema importante que quisiéramos ofrecer, no solo para implicar nuestro conocimiento, pero también escuchar nuestras experiencias. Sería bueno también que participen, que se impliquen con este seminario, sobre todo durante las preguntas. De nuevo, una bienvenida especial a nuestra red de Talitha Kum, hermanas asociados que se están conectando de muchos países, de Pakistán, de Australia y muchas partes del mundo. Por desgracia, en América Latina todavía es demasiado temprano, pero lo estamos grabando, podremos compartirlo. Así que gracias por la presencia, por el trabajo que hacen todos los días. Esto es para trabajar como una red de Talitha Kum para prevenir la trata, proteger la vida y acompañar a la mayor parte de las personas vulnerables. Hoy nos reunimos para explorar una preocupación profunda sobre cómo los cambios climáticos están exponiendo a las personas a la trata. Estos dos desafíos globales, cambios climáticos y la trata, generalmente se tratan por separado, pero van de la mano. Tenemos un experto aquí que está con nosotros y que va a profundizar nuestra conversación. Muchos saben que los cambios climáticos destruyen a los hogares y las nubes y el mar que se elevan nos están amenazando. En esta situación de miedo e inseguridad, la trata sufre los efectos y ofrece falsas promesas. Esta no es solo una crisis del medio ambiente y de la economía, es una crisis de la dignidad humana y una crisis de justicia. Es una llamada como personas de fe y de acción aquí junto con nuestros ponentes de recursos. Tenemos la suerte de estar con ellos para escuchar, entender, responder. Es un honor acoger al señor Radislao. La señora Radislao es una experta y fundadora de Corazón Kenia, Heart Kenia. Por supuesto, reverendo Jace, pero por desgracia, de nuevo, tenemos un desafío con la conexión a Internet, pero espero que pueda conectarse en vivo más tarde. También tenemos la suerte de escuchar a nuestras hermanas a nivel de la base, sus propias experiencias que nos van a compartir como sus temas estén entreconectados. Los cambios climáticos aumentan la vulnerabilidad y van a compartir sus historias y sus experiencias a nivel local, uno de Bangladesh, uno de Kenia y por supuesto uno de Chad. Este tema es más de un evento de aprendizaje, es una llamada a la acción para fortalecer nuestro compromiso para estar en solidaridad y cuidar a las personas y la creación de nuevo. En nombre de TKICC, gracias por conectarse, estar con nosotros y que este tiempo juntos nos ayude a crecer en conocimiento, compasión y valentía como red global para la dignidad humana. Les recuerdo de nuevo
que tenemos 5 idiomas. Si quieren compartir o si quieren elegir su idioma en la parte baja de la pantalla, por favor, háganlo. De nuevo, gracias. Antes de empezar, quisiera abrir este seminario web con una oración de introducción que va a ser liderada por la hermana Yvonne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, venimos ante ti con un corazón humilde, reconociendo la urgencia de la crisis ambiental, medioambiental, que amenaza nuestra casa común, la tierra. Ayúdanos a ser buenos administradores de la creación, a respetar y proteger los recursos que has puesto a nuestra disposición. Te pedimos por las víctimas de la trata, por las víctimas de la trata de personas humanas, que aquellos que sufren en la oscuridad de esta humillación encuentren la luz de la esperanza y de la libertad. Inspíranos a actuar con compasión y a luchar contra esta injusticia que deshumaniza a los hombres y mujeres que has creado a tu imagen. Concédenos a los miembros de Talitha Kum, personas implicadas en esta lucha, la sabiduría para tomar decisiones que protejan nuestro medio ambiente, así como los más vulnerables entre nosotros y los sobrevivientes de la trata. Que nuestra fe se traduzca en acciones concretas para que podamos crear un mundo donde todos puedan vivir con dignidad en armonía con la naturaleza y su creación, tu creación. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana Ivonne. Ahora voy a llamar a la hermana Annette. Hermana Annette es la coordinadora regional de Oceanía, pero quisiera invitar a la hermana Annette, por supuesto, a presentar nuestra primera ponente de hoy. Gracias. Nuestro primer ponente es reverendo James Bachman y no veo que James está en línea, pero le digo, Bula, eres el bienvenido. El reverendo James es un ministro ordenado de la Iglesia Metodista en Fiji y actualmente está en su segundo mandato como secretario general de la Conferencia Pacífica de las Iglesias, que incluye 35 denominaciones nacionales, incluyendo a la Conferencia Episcopal y 11 consejos nacionales de iglesias en 20 islas del Pacífico, estados y territorios. Así que le damos las gracias por su disponibilidad por esta noche, porque aquí es de noche, y esperamos escuchar tu experiencia en el Pacífico. Gracias.
Gracias por esta oportunidad a presentar sobre cambios climáticos y migración en esta última semana de la temporada de la creación. Este es un recordatorio para todos nosotros que hasta que podamos abordar los temas que siguen exacerbando los cambios climáticos, sobre todo los combustibles fósiles, eh, y la, y la codicia que se manifiesta, hasta que cambiamos la actitud de las personas para que vivan con gentileza en la tierra. Estos temas van a seguir aumentando, no solo para nosotros en el Pacífico, sino en todo el mundo. También quiero pedir disculpas por no estar en persona en este seminario web. Actualmente estoy en una isla del Pacífico, Niue, en el medio del océano, con muy poco internet. Por motivos de seguridad, les mandamos esta grabación. Trataré de conectarme para la sesión de preguntas y respuestas. Lamento no poderlo hacer. Bueno, pero voy a compartirles mi presentación. Los desplazamientos provocados por el clima, la reubicación y la migración es un hecho en el Pacífico. Nuestro trabajo como iglesias en el Pacífico, a lo que le llamamos el hogar del Pacífico de Dios, es acompañar a todas las personas, el pueblo de Dios, mientras vamos caminando desde el exilio a la esperanza en Éxodo. En 2009, hace 16 años, los líderes de la iglesia en la declaración de Moana piden que este hogar tenga una nueva conciencia sobre los cambios climáticos, y nuestra respuesta, reconociendo que habrá y ya empezó a haber una reubicación debido a los cambios climáticos, y se necesitó la protección de los refugiados, así como acogerlos en comunidades. Hoy en día ya no los llamamos refugiados, porque en algunos sitios donde el nivel del mar está aumentando, no habrá una tierra a la que regresar. El rol de la iglesia en acompañamiento es solidaridad en términos de cuidado pastoral y en términos de justicia climática. La voz profética y la incidencia de la voz de incidencia de la iglesia sobre temas de mitigación de cambios climáticos, emisiones de combustibles fósiles y, por supuesto, adaptación. Cómo desarrollamos la resiliencia en nuestras comunidades. Se nos pidió que viéramos un marco teológico para el acompañamiento de la iglesia de los que no se pueden ir, que sea físico, económico, social, que sean traumas espirituales, lo que sea que les impide a las personas dejar su hogar, aunque sea político. Es el acompañamiento posible de parte de la iglesia para las personas que no pueden salir de sus casas en comunidades vulnerables. ¿Cómo acompañamos a aquellos que sí se van? ¿Cómo se puede, cómo podemos ayudar a no experimentarlo como exilio? ¿Cómo podemos organizar un éxodo donde las comunidades son reafirmadas y las personas se llevan a un sitio donde puedan volver a florecer? Y luego, por supuesto, la hospitalidad radical y la bondad que se le requiere a los que acogen, y el entendimiento de todo esto en nuestra incidencia sobre la justicia climática, la pérdida económica, el trauma, los impactos sociales, los impactos culturales y espirituales de los cambios climáticos, y cómo los recursos se puedan asignar para asegurar que estos temas no se trata solo de fondos para edificios e infraestructuras.
Los pueblos del Pacífico sienten un sentido profundo de exilio, puesto que su tierra, su casa, su hogar se está desapareciendo con el aumento del nivel del mar. Pueden imaginar este efecto, la invasión del océano en la tierra, las comunidades, las casas y lo que pueda significar en particular desde nuestra perspectiva cristiana, reconociendo la creación de Dios y después a partir de una espiritualidad indígena para reconocer que somos parte de la tierra, del mar, somos parte de la creación desde una perspectiva cristiana o indígena y una perspectiva cultural tradicional. Patrones extremos de destrucción de la tierra a causa del extractivismo nos recuerdan lo mismo. Lo sagrado de la creación de Dios se está destruyendo. Lo sagrado, las cosas que son sagradas para las comunidades indígenas, para los pueblos en las comunidades locales, se están destruyendo. Y eso ya nos hace crear esta experiencia de exilio, de desconexión, de heridas. Los pueblos del Pacífico, en muchos casos, cuando nace un niño, el cordón umbilical que se seca en el bebito, cuando ese se cae, a menudo lo entierran en la tierra con un coco, una nuez de coco o algo para simbolizar la raíz de ese niño en el terreno, en la tierra. Mientras crece, florece en la tierra, ese niño también crecerá y florecerá. Eso también habla de una profunda conexión y una relación con la tierra y con el lugar. Eso, eso lleva a un impacto profundo, una experiencia de pérdida, de desubicación en el contexto de esta migración provocada por el clima. Aquí tenemos a una foto con la Federación de las Conferencias Episcopales Católicas en Oceanía, una reunión en Fiji en 2023, y la experiencia que tuvieron al visitar una comunidad que estaba viviendo a la orilla del mar, cuya tierra estaba siendo comida, como ven en esta foto, por el océano. Esta no es una cuestión de sí, es una cuestión de cuándo. En medio de todo esto, el Salmo 137 que dice, que habla de exilio, de desubicación, de trauma espiritual, es lo que resuena en la experiencia de los pueblos del Pacífico en esta experiencia de cambios climáticos, en este contexto de migración. Cuando uno está desplazado de esa tierra en la que ha enterrado su cordón umbilical, donde los antepasados estuvieron, de dónde viene la identidad, cómo podemos cantar este canto del Señor en una tierra extraña, extranjera. ¿Cómo podemos pasar de esta experiencia de exilio a una de éxodo, de caminar hacia un lugar nuevo donde pueda ocurrir un florecimiento? Reconocemos que para los pueblos del Pacífico durante miles de años la migración ha sido nuestra historia. Somos viajadores en nuestros barcos grandes, gigantes. Antes de los tiempos de Jesús y su encarnación, nuestros pueblos del Pacífico cruzaban este espacio, el Océano Pacífico, que es una cuarta parte de la superficie de la Tierra y es el océano más grande en todo el mundo, reconociendo que la migración es parte de nuestra historia. Los líderes de las islas del Pacífico, los gobiernos en los últimos años han desarrollado y aprobado un marco sobre la movilidad climática que intenta crear una política planificada y proactiva para asegurar que los pueblos, las personas estén viviendo la migración de forma menos traumática. Por supuesto, el rol de la iglesia aquí fue abordar una de esas experiencias traumáticas en este espacio de reubicación e inmigración.
Se trata de seguir hablando de los aspectos no económicos de la migración, el trauma del desplazamiento, recordándonos que necesitamos tener cuidado con cómo se hace todo esto. Reconocemos que todos somos migrantes, que siempre hay un recorrido en nuestra vida. Las historias de la Biblia, mientras las personas van viajando, incluyendo Jesús, la Sagrada Familia, que ya desde enseguida eran migrantes, refugiados, buscando refugio de Herodes. Para los cristianos en medio de esa migración, esa reubicación, ese desplazamiento, Dios se desplaza con ellos y nuestro rol en la iglesia es recordarles nuestro pueblo y como iglesia viajar, caminar con ellos, estar con ellos, guiar y apoyarlos. El peligro de la movilidad en nuestra región que vino con la colonización, eh, se encuentra en la trata, la movilidad de las personas como fuerza laboral, como parte del sistema capitalista deshumanizante que veía a las personas como solo parte de un mecanismo. En el Pacífico hemos tenido la esclavitud de los polinesianos que se llevaron a América Latina, la esclavitud de los de Melanesia, las personas de las islas de Salomón o Vanuatu que se llevaron a Australia, también Fiji, la importación de los alemanes de trabajadores chinos a Samoa y luego el imperio británico que llevaban a trabajadores de la India a Fiji después de que se había abolido la esclavitud. Esta es la fase siguiente a la que decimos ahora esclavitud moderna. Esta fue la esclavitud inicial que vimos los de la India, que mis antepasados trajeron a Fiji, que ahora es mi hogar, mi casa. La migración asume una perspectiva diferente, sobre todo migración por trabajo. Tenemos muchas islas del Pacífico que practican deportes en Europa, Nueva Zelanda. Tenemos a soldados que sirven en las unidades de la ONU, que sirven en el ejército británico, que sirven como contratistas privados, contratistas militares. ah, ah, Académicos, profesionales, también haciendo esos pasos hacia zonas más verdes. Pueden anticipar lo que puede ocurrir en este contexto, pero quisiera hablarles de un aspecto de esto. Este es el esquema de movilidad del Pacífico en Australia que agarra unos trabajadores por temporada para que trabajar de 6 a 9 meses en la industria horticultural, pero también a un plazo mayor, 3 o 4 años, para trabajar en la industria de la hospitalidad o como cuidadores, eh, como trabajadores de la carne. Esto se ha exacerbado por los cambios climáticos. Las personas encuentran menos oportunidades para la supervivencia, para la economía en la zona del Pacífico y se ven obligados a ser trabajadores migrantes como impacto de los cambios climáticos. Caminando en este contexto para ir hacia un éxodo, para ver una tierra nueva, un espacio nuevo, Jeremías dice que como migrantes, cuando nos desplazamos a un sitio para buscar el bienestar de la ciudad, para florecer en ese espacio, para seguir construyendo un nuevo hogar, una nueva comunidad en esa nueva tierra, pero hay un peligro porque muchos de nuestros trabajadores siguen experimentando
la natura extractivista de la movilidad, es decir, asegurar que se paguen bien las deducciones, los alojamientos, pero también están siendo desconectados, aunque tenemos a la tecnología moderna, se desconectan de las familias, de las comunidades, de la cultura y de la tierra. El impacto de los trabajadores lejos de la casa, las familias que se quedan sin padres en las islas, todos estos son desafíos a la movilidad. No estamos solo en peligro de esclavitud moderna. En algunas de mis visitas he visto cómo los trabajadores en el Pacífico, ha habido momentos en que muchos líderes van a visitar a las comunidades y le dan acompañamiento, cuidado pastoral, apoyo para ver cómo nuestras islas del Pacífico, nuestros pueblos del Pacífico que trabajan en estas comunidades se esfuerzan para que esa comunidad florezca, para ser parte de esa comunidad. Vemos que hay temas de seguridad, de bienestar en estos patrones de movilidad laboral y la Iglesia está llamada a hacer mucho, así como luchamos por la justicia y hacemos incidencia por los derechos. El apoyo pastoral sigue siendo muy necesario por parte de las comunidades de fe y las comunidades de acogida. Nos Se nos recuerda la necesidad de cuidar a los extranjeros, el extranjero, el forastero, el vecino que es totalmente diferente de nosotros. En nuestra zona del Pacífico, esta es nuestra manera. Tenemos una espiritualidad de hospitalidad que tal vez el resto del mundo deba reasumir, que estamos llamados, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en la parábola de la oveja y la cabra, se habla de ofrecerle acogida a los que están desnudos, que tienen hambre, que tienen sed. La hospitalidad es un requisito. Vuelvo a estos pasajes que nos recuerdan nuevamente y nuevamente que nosotros estamos llamados a cuidar a los vulnerables en nuestras comunidades, en términos de reubicación, en términos de migración. ¿Cómo aseguramos que hay procesos que no están desplazados, que son cuanto menos traumático como posible? Usé esta imagen de plantar árboles, plantas, y aquí ven un árbol que se está desplazando, moviendo y volviendo a plantar. Se lleva con la tierra que rodea a las raíces. Esa tierra, por supuesto, es una cultura, es una tradición, es una espiritualidad, relaciones con la tierra, y colocar a esa tierra en la tierra que estamos visitando, una nueva comunidad, una nueva tierra, permite un crecimiento resiliente, un trasplante resiliente. Y aquí también vemos el rol de las comunidades indígenas al recibir a esos pueblos indígenas que vienen de otros sitios. ¿Cuáles son los protocolos que tenemos, culturales, sociales, espirituales, protocolos religiosos que usamos para acoger y recibir a las personas? Tenemos información para acoger a las personas en las comunidades de fe. Tenemos a todos estos protocolos en nuestra fe, en nuestra liturgia, que nos recuerda nuestra inclusión, cómo traemos a aquellos a este espacio mientras acogemos al extranjero, el nuevo vecino. ¿Cómo aseguramos en particular en comunidades donde hay diócesis que hay procesos de acogida y para desarrollo de comunidad?
¿Quién es nuestro vecino? El desafío, por supuesto, es que en los cambios climáticos y muchos otros contextos, los que nos acogen tal vez son aquellos que son parte del problema que nos provoca movernos, que sea guerra, conflicto, cambios climáticos. Las personas van a pasar a las mismas naciones industrializadas, nuestros vecinos globales que provocaron el cambio climático. ¿Cómo aseguramos que estas comunidades tengan una opción preferencial por los pobres, los menos, los migrantes, los recursos que se necesitan para cuidar a estas comunidades? El espíritu de hospitalidad se lleva hacia adelante. Continuamos recordándole a las personas lo que significa para el Pacífico ser un vecino de amoroso, cómo estamos cuidando. Y yo les desafío a ir un poco más allá del vecino. Yo diría que somos los cuidadores de nuestros hermanos y hermanas. Para las personas de las islas del Pacífico, nuestro, nuestra casa, cuando viajamos, nuestro barco es nuestro tapiz, pero el tapiz también se teje en cestas donde llevamos comida, nutrimos en hospitalidad, y también la esterilla es donde dormimos, donde formamos comunidad y nos implicamos con nuestros vecinos en estas esteras. Nosotros que practicamos la hospitalidad radical, la generosidad radical, nosotros que practicamos la movilidad y la migración como estilo de vida, ahora tratamos de animar a los otros que hagan lo mismo y que nos acojan de la misma manera en la que nosotros les acogeríamos a ustedes, con brazos y corazones abiertos, con nuestros hogares y nuestras comunidades listas para acogerles. Gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias, Reverendo James. Fue tan potente. Creo que esa presentación no solo fue de mucha intuición, pero muy inspiradora. Realmente es una reflexión para la movilidad, la migración y la trata, no solo en el Pacífico. Creo que todos podemos estar de acuerdo en decir que esto ocurre en todo el mundo. Esa reflexión de Reverendo James en este contexto es una profundización de nuestra conversación. Espero que durante las preguntas pueda conectarse, pero de nuevo fue un recordatorio de nuestra responsabilidad moral y espiritual compartida para proteger a toda la creación. Gracias, Reverendo. Ahora pensamos poder avanzar a nuestro próximo ponente. Les recuerdo que tendremos una sesión de preguntas y respuestas más tarde, pero el siguiente va a ser presentado por la hermana Paula, que es nuestra coordinadora de Asia. De hecho, también miembro del equipo de coordinación internacional. Paula, tienes la palabra. Gracias a Vicky. Quisiera presentar al doctor Radoslaw Malinowski. Es un padre de Kenia, ha estado trabajando sobre el tema de la trata en África del Sur y Kenia. Em- Empezó la primera campaña antitrata en Malawi y en otros sitios, eh, con un centro de preocupación social en Kenia. Ha estado trabajando con varias organizaciones nacionales e internacionales como IOM y el Centro de Apoyo de Paz Internacional. También ofrece
es un profesor en Kenia, en la Universidad de Tingasa, enseña cursos, organiza cursos, obtuvo su maestría de la Universidad Católica, del instituto y se graduó del Instituto para Estudios de la Paz y Relaciones Internacionales en Nairobi y tiene un título en teología ha obtenido un doctorado en la historia de la Iglesia de la Universidad Católica de Lublin con una especialización en inicial medieval y africana. También ha publicado muchos artículos sobre la trata y las seguridades como el desplazamiento, la trata entre personas desplazadas en Kenia. El caso de Kenia, Somalia, Kenia, Etiopía, son todos artículos que ha escrito él. Y traducciones, resistencia, ejército, res- operaciones de apoyo en el sur de Sudán y Somalia, la construcción de la paz, el caso de Kenia, Somalia, Kenia, Etiopía, la familia en África, oportunidades, desafíos, el caso de los conflictos que afectan a las migraciones, solo para nombrar algunos. Él sirve como él supervisa el trabajo de la Secretaría y representa en las reuniones. Les presento al señor Malinowski. Gracias. Gracias. Aprecio poder presentar entre ustedes. Creo que la organización con la que trabajo se ha reunido varias veces y tuvimos la oportunidad de interactuar en el pasado. Por tanto, estoy feliz de estar con ustedes hoy. Un evento muy especial. Vamos a hablar de los cambios climáticos y cómo impulsa la trata. Y espero que puedan ver. Antes de avanzar, quiero hacer unos comentarios sobre nuestra organización. Como saben, la organización con la que estoy es Heart Kenia y hace 15 años que trabajamos asistiendo a las víctimas de la trata. Es una organización no gubernamental que se centra en luchar contra la trata. No consideramos trabajar en otras áreas, tratamos de especializarnos. En los últimos meses fueron difíciles. Es un caso muy sensible de la trata. A consiguiente de esto, tenemos grandes desafíos, varias acusaciones. Generalmente no relacionamos eso con lo que hacemos, pero por desgracia ayer, también la semana pasada, un miembro del personal murió de manera muy misteriosa. Se llama Edith Caudo. A pesar de ser una persona muy sana, ah, se cayó después de unas llamadas y nos parece muy sospechoso. De hecho,
al luchar contra la trata. No se trabaja solo con temas de derechos humanos, sino también hablamos de temas de seguridad. Son tratas, había grupos de organizaciones criminales que trataban a grupos desde China y, y se han molestado un negocio realmente muy exitoso. Y estamos hablando también de la trata desde África Oriental a Rusia. Sentimos que esto es una respuesta indirecta de los potentes. Por eso, personalmente, no estoy participando en el evento en el que debía estar en Palermo, debía estar con la Corte, debía participar en un evento en Roma, pero obviamente con esta situación tuvimos que cancelar volviendo y ahora estamos en luto por nuestra colega y usamos todos el blanco y negro. Bueno, cambios climáticos, si trata de personas, todos estamos de acuerdo al decir que los cambios climáticos ahora son un fenómeno global y no algo que ocurre de vez en cuando. Los datos que recibimos de los climatólogos muestran que el cambio es dominante y afecta a muchos países. No, de hecho, nadie es inmune. No podemos decir que un país lo sufra más. Por desgracia, todo esto ocurre en el escenario de esta cuestión muy politicizada, las divisiones de los políticos de ambas partes, aquellos que están en contra de las ideas y los que apoyan a la teoría, no ayuda. Eh, Necesitamos unas conversaciones académicas, necesitamos políticas, decisiones en lo que recibimos, estamos apegados a unas visiones muy radicales, ideologías que no nos ayuda. De hecho, y digo esto especialmente en el contexto que aquellos que están afectados por los cambios climáticos, generalmente los pobres, en las sociedades marginalizadas, no merecen que ocurra esto, más bien necesitan recibir apoyo de los corredores de poder y las políticas por los impactos de los cambios climáticos. Y digo esto sabiendo que los que deniegan los cambios climáticos, los que colaboran en las lobbies potentes, en las industrias potentes, provocan estas situaciones. Si miramos el impacto de los cambios climáticos, a veces nos damos cuenta que se habla mucho de respuesta inmediata, que es bueno, pero igualmente demasiado poco enfoque para tratar al impacto de los cambios climáticos, sobre todo sobre los que son pobres y marginalizados. Todos queremos afrontar nuestro impacto a nivel global, queremos salvar el clima, pero también debemos recordar que mientras ocurren los cambios climáticos y mientras y han estado ocurriendo por décadas, decenios, sino siglos, los afectados son las personas que viven ahora, generalmente los que tienen poco impacto, típicamente sociedades que tienen una huella de carbono muy baja, son las más afectadas. Lo mismo ocurre cuando se trata de otros tipos, es decir, migración irregular, por ejemplo, la trata de personas.
cuando se escucha las publicaciones, cuando vemos las reuniones, se habla muy poco del tema de la trata. La migración irregular está desconectada de los cambios climáticos. Generalmente no consideramos el tema de la trata como que merezca ser tratado por nuestros políticos. ¿Por qué estamos de acuerdo al decir que los cambios climáticos afectan todas las sociedades humanas de todos los continentes? También debemos estar de acuerdo al decir que son categorías diferentes, diferentes niveles de impacto. A partir de mi observación podemos hablar del sur global. Las compañías en el sur global están más afectadas que el norte por muchos motivos. Algunos motivos son puramente económicos. Por ejemplo, en el sur global tienen menos posibilidad de responder o simplemente el compromiso económico predominante en el sur global, los campesinos, las pastorales, otros grupos que se basan en el clima, se crean tensiones, se afecta la vida, afectan el estilo de vida. Cuando voy a la oficina y trabajo como una secretaria, no es mi estilo de vida, es mi trabajo. Lo mismo si yo trabajo en una fábrica o si trabajo en una escuela, ese es mi trabajo. Pero me ocupo de pastoral, es mi estilo de vida, porque si los cambios climáticos afectan mi capacidad, mi, eso no solo afecta mi trabajo, no voy a perder mi trabajo, voy a perder mi vida y el impacto es horrible. Todos saben lo difícil que es. Sin embargo, hay una diferencia entre perder el trabajo y el estilo de vida. En las sociedades, a menudo están totalmente fuera de la discusión, pero son las que sufren más que otras. Y ya mencionamos que las sociedades tienen menos capacidad de responder a los cambios climáticos. Tal vez vivan en ciudades, pero viven en una sociedad que no es capaz de responder fácilmente. Pueden invertir el impacto, pero necesitan mucha inversión, muchas infraestructuras, mucho capital humano. Si viven una sequía tienen que almacenar agua, pero los países en vía de desarrollo a menudo no tienen capital ni capital humano para desarrollar esta infraestructura. Y por supuesto, eso hace que son más vulnerables que los países que pueden responder. Entonces, ¿cuál es la brecha? Debemos recordar que las políticas contra tráfico giran en torno al protocolo de Palermo. Recuerden, el protocolo de Palermo que está conectado con el crimen organizado, se focaliza en el crimen organizado. En los cambios climáticos, la trata no siempre o raramente implica al crimen organizado, tiene más que ver con elementos menos organizados predominantes, personas que son personas de negocios inteligentes que usan la oportunidad. Esta es la primera brecha. Ahora, la trata internacional, el protocolo de Palermo es la espina
dorsal de la lucha contra la trata. Se centra en el tráfico internacional, menos en la trata a nivel doméstico. Y los cambios climáticos a menudo van más allá de las fronteras de los estados. Hay más personas desplazadas internamente que refugiados de los cambios climáticos, más personas afectadas a nivel local. Y hay otra brecha que encontramos enfocado en la explotación sexual. Es un impacto y la exclusión de algunas prácticas culturales de la trata. Cuando la trata, cuando se amplió la definición de la trata, no solo para implicar otros modos de trata, pero también para crear un espacio para incluir otros tipos de trata. Pero la práctica de muchos estados, muchos sistemas legales remueven esas prácticas culturales. Un buen ejemplo es matrimonios infantiles, cuando tienen a niños que han sido obligados a casarse. Ya el hecho de un matrimonio infantil muy sensible al cambio climático, las sociedades a menudo la usan como una forma para producir unos ingresos adicionales. Y cuando los cambios climáticos afectan a la pastoral o a las personas que practican los matrimonios infantiles, a menudo se implican como último recurso. Entonces, los matrimonios infantiles cumplen con todos los criterios del protocolo de Palermo. Lean bien el protocolo de Palermo. Si vemos a los reglamentos domésticos, no tienen problema en entender que el matrimonio infantil es trata, pero no se considera como tal por algunos en los sitios más importantes del mundo. Si ven a las personas víctimas de la trata, los informes sobre las víctimas de la trata que fueron emitidos en junio, julio, no van a encontrar matrimonios infantiles porque, según la definición de los Estados Unidos, este no es un tipo de trata, y eso un poco cambia toda la conversación, el discurso, porque el matrimonio infantil está ausente de estos informes en muchas políticas, estrategias, intervenciones. Pero vamos a dejar de lado las políticas contra la trata. Vamos a ver los temas del clima. Vamos a ver cuál es el enfoque. El enfoque principal, y no es una queja, es un hecho. No me estoy quejando. Estamos intentando invertir el proceso, lo cual es bueno, pero es así que vaya, a veces se nos olvidan otras mitigaciones. Y si hay mitigaciones, a veces eh, respondemos a estas mitigaciones. En otras palabras, a menudo la trata no se considera como algo que debemos ver. Me acuerdo cuando hubo un estudio de OIM, miraron a los temas de desplazamiento, refugiados, crisis humanitaria, y se dieron cuenta que el Comité Internacional estaba bien equipado para responder a las necesidades de las poblaciones afectadas en términos de ofrecer refugio, comida, posibilidad de reubicarse. Pero cuando se trata de la trata, la sociedad internacional no estaba lista. No había preparación, el personal no estaba calificado, los casos de la trata no se reportaban porque nadie sabía cómo o a dónde o qué hacer. De alguna manera, cuando empezamos a trabajar sobre el impacto de los cambios climáticos, a menudo nos olvidamos que la trata es uno de ellos. ¿Cuáles son los hechos importantes de la trata con respecto a los cambios climáticos? Antes que nada, los cambios climáticos a menudo crean vulnerabilidad y no es muy bien vista por las personas, los activistas. ¿Por qué? Porque
Cuando hablamos de los temas de cambios climáticos y su impacto en la sociedad, cuando vemos la necesidad de ayudar o reaccionar, a menudo nos centramos en desastres naturales rápidos y repentinos, porque son muy visibles cuando hay un tsunami, cuando hay una sequía repentina, cuando hay cosas que nos deberían ocurrir como lluvias que superan los niveles normales. Todo esto crea catástrofes naturales y estamos más o menos listos para abordarlas, pero la trata no está bien conectada con estas vulnerabilidades. Se habló y se entendió los desastres naturales, aunque afectan a la población local y crean vulnerabilidad, raramente terminan creando vulnerabilidad en la trata porque las catástrofes rápidas se entienden entre la población local como algo a corto plazo, no es algo que no durará mucho, no hace falta tomar medidas adicionales y viajar a algún sitio porque esto terminará. Recuerden cuando hacíamos el estudio entre aquellos que están desplazados internamente en Kenia, había una gran diferencia entre la trata, los víctimas de la trata por conflicto, por catástrofes naturales. Las personas desplazadas por catástrofes naturales simplemente estaban esperando que el fenómeno terminara con fuerte resiliencia y ganas de sobrevivir y resistieron a la trata, pero debemos recordar que los cambios climáticos tienen un plazo muy fuerte y largo y es difícil invertir el impacto en la trata a largo plazo. No es a través de los desastres naturales que los cambios climáticos impactan la vulnerabilidad a largo plazo y el impacto más fuerte viene de donde hay menos vulnerabilidades que a menudo no son visibles, pero al mirar hacia atrás nos damos cuenta de los cambios en la vulnerabilidad y puesto que no es muy visible y no se identifica bien, a menudo no se nota y es algo que deberíamos considerar y prestarle atención. Entonces, ¿cuál es el impacto de los cambios climáticos en la vulnerabilidad y la trata? Antes que nada, un impacto que crea una diferencia en la calidad de vida antes del cambio y ahora. Cuando ven a la sociedad, podemos ver que los cambios climáticos son capaces en la misma generación de tener un impacto en la calidad de vida. Y luego, cuando la misma generación, o por lo menos la generación que se pueda conectar con la capacidad de la generación anterior, cuando puede considerar la calidad de vida antes y ahora, se vuelven vulnerables, quieren mantener ese nivel de vida. A veces esto se acompaña de un mayor optimismo. El apoyo que se recibe, incluyendo el humanitario, genera un sentido de, eh, de remedio a un cambio de vida rápido. Por eso digo que ofrecer ayuda y apoyo es un tema muy complicado y a veces es importante prestar atención a cómo damos apoyo, porque aquellos que son más vulnerables, las personas afectadas por los cambios climáticos, pero también aquellos que han recibido apoyo y tienen más optimismo, están menos deseosos de verificar si la oferta de trabajo o de educación no es una trata. Los cambios de vida provocan apoyo. Los cambios climáticos obligan a la migración
típicamente en escala local, aunque globalmente nos enfocamos más en la migración entre fronteras. De hecho, junto con la migración a través de las fronteras hay una migración masiva a nivel rural. Las personas se desplazan a las ciudades buscando mejores condiciones de vida. Cuando uno se traslada a centros de comunicación, a ciudades, entonces uno se hace más vulnerable porque como mínimo la trata requiere un acceso a sitios en que se pueda comunicar. Los traficantes no buscan a las víctimas lejos, profundamente en un área lejana de difícil acceso, pero son los disponibles fácilmente que están disponibles a los traficantes. Se, se ve que ocurre cuando las personas de los centros de sociedad se van a las zonas urbanas con todas las verificaciones que tienen ahora de repente se encuentran en una ciudad muy grande y están obligados a cambiar su estilo de vida y desarrollar las propias prioridades si se encuentran bajo tremendas presiones. Y todo esto es provocado por cambios climáticos. En último, conflictos. Los cambios climáticos tienen un gran impacto en los conflictos y en vulnerabilidades. Y voy a compartirles rápidamente, no sé si todavía tengo tiempo. Déjenme explicar. En nuestro trabajo en Kenia, tenemos por lo menos 3 escenarios muy buenos, donde las personas fueron víctimas de la trata. Antes que nada, las chicas jóvenes de 12 a 15 años, algunas más jóvenes, desde Uganda a Kenia, de zonas rurales. Hay todo tipo de trabajos disponibles, pero cualquier cosa que le pagaran era más de lo que podían. Ahora nos conectamos porque en las tiendas decían que todo empezó en las familias. Hubo había unos cambios en el clima que las familias no podían asumir. Entonces vieron un cambio de vida y se sacrificaron a los mayores. Se trata de ir a Kenia a conseguir un trabajo. La mayor parte de ellos terminaron con los hermanos. La trata de las personas ancianas en un medio ambiente parte de la lista. Normalmente decimos que los ancianos no son traficados, pero los cambios climáticos tienen un impacto tan particular que cuando uno habla de trata siempre nos enfocamos en mujeres, jóvenes, niños. Entendemos que la industria necesita jóvenes. Los cambios climáticos cambian el escenario porque crea una vulnerabilidad no entre los jóvenes, sino entre los ancianos. Debido a los cambios climáticos y la escasez de recursos, algunos grupos en la sociedad se desplazan, están obligados a abandonar su vida rural y vienen a las ciudades. En las ciudades deben cambiar su estilo de vida, no solo el trabajo, también el estilo de vida. Si uno joven puede adaptarse fácilmente, pero si es una persona mayor y no tiene el apoyo de instituciones o familias, entonces la adaptación es difícil. Son los mayores que son más vulnerables a la tráfica debido a los cambios climáticos. En último, hemos visto muchas veces
que las personas víctimas de la trata son las personas que vienen de las zonas rurales obligados por los cambios en los tiempos. No pueden sostener a la familia, están bajo presión o mandan a los niños a trabajar en las ciudades sin protección social, sin apoyo de las comunidades y los vínculos sociales desaparecen y terminan victimizados. En conclusión, podemos decir que la necesidad de incluir la trata es algo que necesitamos hacer semanalmente. Al mismo tiempo, necesitamos asumir el protocolo de Palermo. Debemos enfocarnos en cómo se describe. Vamos a salir de nuestra mentalidad y salir de estos patrones de lo que hemos aprendido, las películas que hemos visto. Vayamos a leer y entender el protocolo de Palermo. Nos ayudará a definir quién es víctima. Y por supuesto, yo creo que los cambios climáticos a menudo son impulsados por la conversación, el discurso en el norte global. A menudo se nos olvidan las dinámicas y el impacto del sur global. Por ejemplo, un matrimonio en el hemisferio del norte se utiliza a menudo para la trata de personas. En el sur global, el matrimonio es una protección. En nuestro caso, la mayor parte de las víctimas que terminan traficadas son madres solteras o padres solos, personas sin vínculos. El matrimonio da un apoyo. Y con esto les digo gracias por su atención. Si les interesa, por favor, visiten nuestro sitio web y hay una parte ahí donde encontrarán publicaciones y pueden enterarse más de nuestro trabajo, así como nuestros estudios y las personas relacionadas con nuestro trabajo. Con la trata, gracias. Gracias, señor. Ha sido muy interesante. Creo que este sería un buen momento para implicarse. Y esta presentación nos ha provocado mucha reflexión. Creo que podemos avanzar a las preguntas y respuestas después de una breve pausa. Antes que nada, le mandamos nuestro pésame más sentido a usted y a su compañía por su pérdida. Gracias por estar con nosotros a pesar de la situación difícil que está viviendo. Ahora quiero invitar a los participantes. Este es un momento para hacer una pausa. Para los intérpretes tenemos 5 idiomas y debemos detenernos un momento. Tal vez pueden escribir sus preguntas dirigidas al señor Radoslav y a James. Si está, sería bueno. Tratemos de reflexionar y volvemos en 5 minutos. Gracias. Un poco de descanso. No se vayan, regresaremos pronto. Tenemos otras 3 ponentes. Espero nuestros intérpretes hayan descansado. Gracias por regresar. Seguimos. Les animamos a implicarse en esta conversación. Siéntanse libres de escribir sus preguntas y comentarios en la chat. Y para luego considerar sus preguntas durante la sesión de preguntas. Quisiéramos invitar ahora a nuestros 3 ponentes de nivel de la base. Van a compartir su experiencia sobre cómo este tema les afectó en esta situación. Quisiéramos preguntarle, no sé, a la hermana de Chad. Creo que la conexión es un problema. Tal vez podemos compartir su video, pero está aquí
pero por desgracia tenemos un desafío con Internet. Good morning, dear brothers and sisters. I'm Sister Jocelyn Nisingizwe. I'm missionary from Gracias, hermanos y Africa. hermanas. Soy Jocelyn, misionera de I share Nuestra with you Señora de the África. Trabajo en challenges Chad. Vengo a climate change compartirles mi affect experiencia sobre cómo people los cambios climáticos afectan a las personas eh, and y para convertirlos en I have víctimas de la trata. Es un placer estar con ustedes. Le agradezco a la hermana Abby que me ha my invitado. experience here in Chad. Mi Most people experiencia live by aquí en means of Chad, agriculture. la gente se gana la vida por Parents medio de la earn for money agricultura. Es aquí donde los to padres obtienen dinero para las cuotas escolares de los hijos, the pero harvest debido al is cambio very poor. climático, la There is no cosecha es food for pobre them to y no farm. alcanza para alimentar la Other familia. families due poverty Otras familias, debido a la when pobreza, selling their crops venden su harvested. producto Children drop cuando out aún of no se han school. cosechado. Many young Los women niños abandonan la fall into escuela, muchas prostitution. mujeres jóvenes están Religion forzadas a la prostitución para many las farmers in the necesidades. market carry Los jóvenes están en el mercado local llevando sacos de business people productos in the area and they are paid para los empresarios de la zona y se les for paga selling 100 francos por un items. saco de 100 In kilos. many area, En especially in my area here, En muchas áreas, sobre todo en mi área, la change trata de personas está many young aumentando people debido al cambio move to climático y muchos jóvenes van a buscar trabajo en la parte norte del they are país, doing housework donde están instead of haciendo focusing tareas on domésticas. Estos jóvenes, they work especialmente las without mujeres, salary. trabajan sin tener The goal salario is to find y ways of el objetivo es providing encontrar necessities medios for para their satisfacer families. las necesidades de las Some of familias. them, when they ask why Algunos de ellos, cuando it's preguntan happening, por qué they no se les tell them paga, it's corren el riesgo de ser maltratados y since they are rechazados homeless, sin nada, ni siquiera su transport is ropa. provided for them, No se les da no food transporte, for no hay journey in comida winter, para el viaje, no hay agua and much y el lugar es else. un desierto. Pueden imaginar el Other families sufrimiento. face Algunas limitations otras in familias que finances. tienen bajos ingresos Most young debido a esta girls realidad obligan get a married las jóvenes early a age casarse to get a money una edad from temprana para African tener dinero para la dote y alimentar a la familia, families. A young lo woman que can get significa married que una mujer joven puede casarse even if con it's un not hombre her de la edad de su father's padre, and aunque no lo elija, survive. solo por la supervivencia de la When familia she acepta el enters in a family with sufrimiento. rich man, Y she's treated cuando llega a not la familia de este because hombre she is rico, es tratada como objeto porque fue vendida por los she padres, doesn't have no rights tiene neither to live nor derecho to a defend herself. irse ni Another defenderse. big challenge for the people of Otro Chad gran is desafío para la gente es que a pesar finding de que work el cambio climático they está have been dificultando la facing vida, problem of se han poverty. enfrentado a un problema de conflictos entre The agricultors agricultores. are always working Los hard, cultivadores siempre trabajan but duro, their crops are pero las destroyed by cosechas animals or the son pastors. destruidas Most intencionalmente of the por food grown for los them is animales de los pastores y poisonous. nadie debe Some impedirles farmers comer en los tried to campos. connect Algunas cooperatives personas to fix valientes crops intentaron hacer and cooperativas para rescue. proteger sus Some of them cultivos, got killed by those pero por pastors desgracia algunos and fueron some asesinados starving. por estos pastores y no hay compensación. Slaves in their La own gente aquí land. es esclavizada en su Climate propia change, there are tierra. heavy Debido al rains cambio that climático hay cause fuertes floods lluvias que in many provocan areas. inundaciones en muchas The áreas. affected lose Las everything. personas afectadas They are pierden forced todo to move y from se ven cities. obligadas a desplazarse de Some estos others build lugares. shelters Se alongside ponen en and campamentos y find source otros of water for their refugios farmers. junto a las carreteras, Exploitations, expuestos a children peligros y abandoned todo by tipo de their abuso, parents, como niños others separados de sus sexually padres, abused, otros and acosados poverty. sexualmente And these y conditions falta de lead to comida. children being Estas used condiciones as llevan a que los labor niños sean in utilizados para streets mendigar and en markets. las calles y en los Parents mercados. who send them fix their Aquellos que money los envían fijan la early. cantidad de dinero que If deben they ganar do not por if they día are not fed, y si no, no they son find millions of alimentados, children sino golpeados. Un gran on the número de streets niños for están begging en las without calles por protection, mendigar sin without care protección, or cuidado o education.
educación. So thank you so Por much, and tanto, I wish muchas you all the best gracias to y spread vamos a the value of trabajar human race. juntos para restaurar la dignidad de la raza Thank you, humana. Sister Jocelyn. She's with us today, Gracias, but hermana. yeah. So for the question answer, maybe you would like to Para las preguntas, comment tal on this vez presentation. Thank you, Sister quieran Jocelyn. comentar esa Now presentación. let's Gracias, proceed with hermana. Sister Ahora voy a Agnes from invitar Kenya, a la hermana also from Agnes de Africa. Sister Agnes, Kenia, go ahead. también de África. Hermana Agnes, ¿estás por ahí? Okay, I don't see her, but No la veo. Josephine Rosario. Sister Josephine, A la are you able to hermana join Josephine, si with te es video? difícil Just put your conectarte con audio on. video, puedes Sister Josephine is joining conectar from Bangladesh. el audio. Ella se conecta desde Go ahead, Sister Bangladesh. Josephine. Hermana Josephine, Good afternoon to you all. buenas tardes. Go ahead, Sister Josephine. We hear you very well. Go ahead. Te escuchamos bien, hermana Josephine. I am Sister Josephine from Bangladesh. Soy la hermana I'm going Josephine de to share Bangladesh. about the Voy climate a change and human compartirles trafficking in sobre los Bangladesh. cambios climáticos y la trata en Climate Bangladesh. change has Los profound implications cambios for climáticos vulnerable tienen communities profundas implicaciones living para in las comunidades low and middle vulnerables income en countries like los Bangladesh. países de pocos Due recursos to como powerful ingresos como losses in damages, Bangladesh, households with limited enfrentando resources and pérdidas financial permanentes, subsidies falta de are compelled to recursos. undertake Estos están migration. obligados a emprender Migration often becoming la victims of migración y modern a labor. menudo son víctimas Bangladesh de la faces esclavitud moderna. severe Bangladesh life-threatening enfrenta, impacts from climate sufre un change, impacto que amenaza la vida including debido a los more cambios frequent climáticos, and incluyendo intense natural disasters like floods, cyclones, desastres and naturales droughts. como inundaciones, This ciclones y threatens food sequías, security and displaced seguridad communities. alimentaria Despite y some comunidades countries' limited desplazadas a pesar contribution to del global aporte mínimo emissions. del país a las misiones globales. Erratic rainfall, crop damage, Una caída drought, de lluvias extreme weather, errática and increased por soil condiciones salinity del clima disrupt extremos agriculture, leading y to catástrofes poverty naturales and intensas, food insecurity. Floods and como high waters inundaciones, ciclones, flow from afectan a la mountains, seguridad alimentaria leading y to fuerzan a mass las personas a salir de migration sus and casas the y growth eso of lleva a urban más slums, migraciones, creating climate refugees. creando Human refugiados trafficking climáticos. and La climate trata change y los are cambios climáticos interconnected. están We interconectados. examine the Examinamos factors los factores leading the most detrás climate vulnerable de este desarrollo places interconectado, in Bangladesh. estudiando los pueblos más Climate vulnerables change por has el clima, incluso en las negatively aldeas de affected Bangladesh. the Los cambios livelihood of climáticos han many people, afectado seriamente la particularly supervivencia de muchas those personas, en particular dependent on aquellos que farming, dependen de la agricultura agriculture, y and la fisheries. pesca, las Rising temperaturas que aumentan, temperatures, las inclement lluvias and y extreme las weather condiciones events such del as tiempo extremas cyclones and floods como now ciclones e threaten inundaciones abundance ahora in Bangladesh, ocurren a menudo en disrupt Bangladesh, agricultural afectan al ciclo de la agricultura, cycles, reduce fish stocks, reducen a la damage pesca y physical dañan a las infraestructuras físicas infrastructures of en la local comunidad communities. local. In coastal and En las riverine areas of zonas de Bangladesh, la costa y en las orillas del río, Shakira, Boristal, como and Shakira Situ, Goristal, face significant se challenges enfrentan muchos desafíos as livelihoods collapse due to such y la supervivencia se devastation, ve afectada roughly por by estas climate devastaciones change and in the
provocadas por los cambios climáticos en la ausencia o falta de otras actividades que generan ingresos, muchas personas se ven obligadas a migrar. This migration is Esta opportunity to migración support their es una families. oportunidad para apoyar a sus familias. This Sin embargo, migration is esta migración fraught with presenta dangers. muchos peligros. Muchas personas, Many individuals migrate muchas to personas urban emigran a centers centros like urbanos Dhaka or como even Dhaka o to incluso al marginal extranjero, en regions particular en el looking for Oriente work. Medio, buscando trabajo. Unfortunately, these Por migrants desgracia, often estos face migrantes a exploitation menudo and enfrentan unsafe conditions. explotación y Due to condiciones financial no stress, seguras debido al desperation, desespero young men económico. and women are tempted Jóvenes, to mujeres y migrate hombres with se ven promises of tentados por los high-paying traficantes con jobs, promesas de only trabajos to find themselves con salarios altos trapped en el in extranjero solo para labor or encontrarse sexual atrapados en un exploitation. trabajo forzoso o Farmers have explotación forzada. reported that Los seasonal campesinos de migration Patuacali dijeron que cause la migración por temporada poor para living trabajar a menudo stability and lleva employment a condiciones conditions. de empleo Many arriesgadas. migrants end Muchos up migrantes working in terminan harsh trabajando working en environments with ambientes little or duros no con legal poca o protections, ninguna such as protección, in así day como fields, en making campos them vulnerable to exploitation and having a campos que les that can expone a la further explotación y migrate. abuso que pueden llevar a la esclavitud The moderna. interconnection between La climate interconexión induced entre migration la and human migración trafficking is provocada por el clima y la economic trata hardship and es lack of fuerte. Las opportunities dificultades cause económicas y la women falta de in oportunidades situations obligan a las where they personas are easily en exploited situaciones by donde son traffickers fácilmente explotados to por target traficantes the que, vulnerability am, created by environmental and economic que toman como objetivo la vulnerabilidad creada por la no inestabilidad promises medioambiental y of económica, security ofreciendo falsas and promesas economic de prosperity. seguridad y prosperidad Dear económica. sisters and Queridas parents, hermanas y I would like to padres, share about quisiera um, compartirles, may I ask Emma to show puedo the photo pedirle of a 8 children. Emma que muestre la foto de 8 These niños. 8 children are Estos living 8 with us in our niños convent since viven June con of this nosotros year. en nuestro convento desde There junio are de este 18 año. families Hay 18 from remote area familias of de Maimensi áreas district like alejadas. Tea Garden. They are migrated from Les- a place Migraron where de un sitio very often they meet en que flood muy and a typhoon menudo and se many encuentran con houses were ciclones, damaged by the inundaciones y white muchas casas elephant. fueron Some demolidas were por el enlisted elefante by the blanco. owner of the Algunas tea gardeners. They were living in a estaban place viviendo en where un lugar, we are staying. en el lugar en They que were living estamos in quedando, y inhumanity. estaban There viviendo is una vida no deshumanizada. electricity, no proper house, no No hay access to the electricidad, house, no hay una even casa, no education for the children. ninguna educación para After los seeing this, niños. Bishop Después de haber visto he esto, built some houses for them, but now a political pero leader say ahora los líderes not peaceful. políticos So they reclaman came este out lugar, así from que this place. es- So many of the children were sent away to muchas the personas fueron cities to mandadas a las work as ciudades domestic a workers. trabajar como trabajadores So domésticos. they places Por to the factories, tanto, but they were not paid mm, salaries. no So recibieron I brought these sueldos. eight Por children tanto, yo from traje that a place, estos and 8 now they niños are de este with us, lugar and y ahora están con they are doing their nosotros studies y in our están school. haciendo sus So estudios en Thank nuestra you, Sister escuela. Josephine. Sister Josephine.
Gracias, hermana. Lamento interrumpirla, pero volveremos a esto si hay algún comentario, porque tenemos otra presentación de la hermana Agnes. Gracias por ese compartir. Sister Agnes, yes, please. La hermana Agnes, por favor, vamos a hacer lo mejor posible. Gracias, hermana. Miembros de Talita Kum Kenia, conmigo tengo algunas ideas sobre la trata en la zona costal de Kenia. Los cambios climáticos se está aumentando como factor que causa la trata, sobre todo en estas zonas de Mombasa y otros. Hay largas lluvias seguidas de sequías que afectan a la vivencia. Las familias ya vulnerables se fueron obligadas a migrar, dejándolos expuestos a la explotación y el abuso. Uno de los impactos más visibles fue el gran número de abandono escolar, puesto que los niños ya no podían sostenerse en la educación por falta de necesidades de base. En respuesta, muchos niños eran sujetos a este trabajo forzoso y se vieron implicados en otras actividades de explotación para completar los ingresos de la familia. Muchas niñas se ven obligadas a matrimonios forzados para sostener a las familias y cubrir las necesidades. Además, este es un terreno fértil para los traficantes y las agencias de reclutamiento en esta región. Sobre todo, los informes muestran que los traficantes aprovechan del desespero de las personas con promesas de mejores oportunidades solo para luego someterlos a explotación en países como Líbano, Saudi, Kuwait. La combinación de la pobreza, desplazamiento y las comunidades débiles hacen que esta población sea más vulnerable a los traficantes. No es un tema medioambiental, es un desafío de justicia social que alimenta la explotación y afecta la dignidad de comunidades ya marginalizadas. Recientemente estuvimos trabajando con comunidades que están ayudando a los niños en estas comunidades, pero debido a los temas políticos empezaron a traerle comida a estos niños porque se les dice que pero se trataba solo de política. Sé que la mayoría de los niños aquí están sufriendo y los signos de la trata, sobre todo como matrimonios forzados y tempranos para sostener a las familias, y también los niños son sacados de las escuelas y la mayoría son niños, y los traficantes se aprovechan de esta situación llevándolos a otros países u otros sitios dentro de Kenia, por ejemplo, como trata de Mombasa, Nairobi, para que trabajen como domésticas. Eso es todo lo que puedo compartir
compartirles de Mombasa, Kenia, la zona de la costa. Thank you, Sister Agnes. Thank you for Gracias, hermana Agnes. Gracias a nuestras tres hermanas. Ahora pienso que podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas facilitada por la hermana Net. Gracias, hermanas. Si quieren escribir una pregunta en la chat, hemos solo visto una pregunta hasta ahora en la chat, o si quieren utilizar el botón para levantar la mano y trataremos de monitorear las manos que se levantan. La primera pregunta le fue dirigida al doctor Melanowski, preguntando si pueda posiblemente compartir las buenas prácticas para abordar la mitigación de los cambios climáticos. ¿Pudieron encontrar? Gracias. Puedo responder ahora. Yo diría lo que es muy importante. Bueno, antes que nada, a ver, ¿cuál es lo más urgente? Hay que considerar que los esfuerzos en contra de la trata deberían ser parte de la mitigación de los cambios climáticos. Me parece que está faltando cuando tratamos a los cambios climáticos, los motivos por esto, pero también cuando tratamos de hablar del impacto inmediato, debemos ver que también la trata es uno de los resultados de los cambios climáticos. Creo que esto se debe hacer. Ahora, como dije, yo me doy cuenta que a través de los estudios sabemos que los cambios climáticos resultan en desastres naturales y un impacto a largo plazo. Cuando se trata de la trata, es el segundo impacto a largo plazo. Las catástrofes naturales están conectadas con el tiempo. Los traficantes no sienten invertir porque también la población espera. Esto provoca resultados en la vulnerabilidad de la población afectada, y esto nos requiere como activistas, como personas que están trabajando en esto, hay que considerar los efectos a largo plazo. Y me parece importante considerar que los cambios climáticos cambian a la vulnerabilidad. Recuerdo cuando descubrimos que debido a los cambios climáticos, las personas mayores son más vulnerables y son víctimas de la trata, y las organizaciones, las iglesias decían que debemos repetir estos resultados. ¿Por qué no? No me gustan los datos porque los datos no cambian, pero entiendo de dónde venga el resentimiento. No estamos listos para ayudar a los grupos de personas afectados por estos cambios climáticos. ¿Qué le ofrecemos? Les ofrecemos educación, otro trabajo, un refugio, una escuela, a veces dinero, pero ¿qué tipo de escuela les vamos a ofrecer? No estamos listos para esto, y creo que hay que hablar de esto. No estamos listos. Creo que este es un punto de partida. Gracias. Habiendo escuchado estas historias, esto plantea una pregunta, porque esto es un área que crece muy rápidamente. ¿Qué se está haciendo a nivel global para realmente monitorear
todo el tema de este impacto de los cambios climáticos y la trata, qué se está haciendo, qué se puede hacer. ¿Hay alguien más que quiera responder? Sí, tal vez puedo empezar y otros pueden unirse. Creo que a nivel global no hay suficientes esfuerzos para conectar la trata de las personas con los cambios climáticos y creo que es un desafío. Estamos trabajando en nuestros grupos fragmentados, tratando de abordar un problema que está interconectado. Estamos bloqueados con el hecho de estos cambios climáticos, mientras esto tiene que ver con el crimen internacional y aquí estamos. Pero esta es mi percepción. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Em, Veo una mano levantada. No sé si quieras hablar. Bueno, se ha bajado. Es un poco difícil ver. No veo a nadie más que haya levantado la mano. In his back. Mr. Takista? Am, Yes, Nicholas. Yes. Thank you. I was not able to sí, unmute. gracias. No podía I am activar el micrófono. I to work Vengo de la India, prevention of human trafficking trabajo en la prevención de la trata en Nepal. Trabajé 10 años en Nepal y como todos ustedes dicen, estoy de acuerdo, glacial melt sobre todo en Nepal. natural disaster there people are tend to move Hay migrate especially personas que tienen tendencia a migrar, sobre todo entre países like-minded networks. We have y come across como with about redes. 36 networks Nos hemos encontrado con 36 and we are trying to redes que with trabajan con la migración y tratamos de trabajar con los gobiernos para trabajar con los países de destino para que los migrantes que se desplazan por motivos de trabajo u otro estén seguros en el país de destino. Esto es una lucha continua, pero I can't remember to name them, but that is a starting or initiative es which un the inicio. country can look as a network. eh, We y can work todos los together países pueden verlo for como red. Podemos trabajar juntos para promover una migración segura e impedir this is one of my esta trata en los experiences. I would países like de to destino. share Esta es una de nuestras experiencias que quisiera yeah, I think compartir. and other thing Gracias. is like so Otra many cosa, Palermo protocol. We again as de NGOs working nuevo, on prevention of como human ONGs trafficking, que where trabajan we en la work with prevención, nos hemos reunido, and hemos prime trabajado ministers con and the los ministerios stakeholders to implement afectados Palermo protocol para through implementar el convey a protocolo vision de of Palermo Palermo, protocol to the ministries and people holding post in minis- ministries. para So los there are many ministerios, las personas que están en este government ministerio. officials. So they too are aware of what is Palermo protocol. It is survivor centered and Se make them trata understand. de un centro And de we are going supervivencia for para also hacerles national entender plan of action y for también un plan nacional de acción para implementing Palermo implementar protocol in the country. el protocolo de Palermo en el país. Muchas gracias. Sister Taskila, Good Shepherd Yo soy Tasquila, hermana del Buen Pastor. Trabajo en Nepal y ahora soy la coordinadora de Justicia y Paz, Thank you.
representando a las hermanas de Buen Pastor en Ginebra. Gracias. Hay una pregunta en la chat y la pregunta es, ¿saben si la voz para con respecto a la trata y la nueva esclavitud se escuchará con fuerza durante la próxima COP en Brasil? ¿Hay alguien que tiene alguna idea al respecto? Emma preguntó si alguien quiera responder a esto. ¿Alguien tiene alguna información, algún conocimiento? ¿Cómo podemos tener una respuesta? ¿Quién sabe? Tal vez no veo a nadie que haya levantado la mano, nadie que quiera hablar de esto. Tal vez si Talita Cum Internacional, Yeah, if I might just, okay, Annette, sí, just a quick respond to that. solo una rápida That this respuesta. Por supuesto, issue of climate esperamos change, of course, que esta and human rights cuestión de will cambios also be climáticos y trata addressed at the también se COP30. pueda I do believe tratar en most of la us here COP in the JPSC 30. group Creo que have muchos aquí en el grupo de agree, and we JP que do están as a faith organization, we would presentando en la definitely voice COP30 como organización de issue. fe, So, quisiéramos yeah, realmente so expresar that's este why tema. we work Por together and tanto, we esperamos y por eso make trabajamos notice for us to juntas be heard, yeah, not para ser only our escuchadas, organization as no Talita Kum, but solamente also nuestra organización, really pero stakeholders también here really are las the basic. actores And I think aquí. Mr. Dr. Woloski said that, you know, more and more, especially the elderly people, are really affected by Más y climate más, change. sobre todo las So we personas hope that ancianas we will son víctimas, así que esta es una realidad. we are really need to work together. Realmente necesitamos trabajar Thank you. I think juntas. there's a question I saw in hand. Creo que hay una pregunta. Elena, thank you for that question. Gracias, Elena, por esa pregunta. Sí, si me permites, hermana Annette. Buenos días a todos, a todas. Por la pregunta, sí, aquí nuestras hermanas de la red Un Grito por la Vida van a hacer presencia en este evento. Fantástico. Es muy importante escuchar este informe. Las personas han hecho comentarios en la chat. Si puedo pedirles que presten atención. Son declaraciones excelentes, más que preguntas. Voy a tomar un momento para ver qué hay. Vemos que es una cuestión crítica. Lo que escuchamos es lo vulnerable que son las personas debido a los cambios climáticos, dejando a las personas vulnerables a la explotación. Tal vez es todo lo que tenemos con respecto a las preguntas, a no ser que haya algo más. Estamos bien, Abby. Gracias, gracias. Creo que podemos profundizar nuestra conversación. La mayor parte de las presentaciones serán compartidas con ustedes, excepto las que se deban cuidar por motivos de temas sensibles. Quisiera entonces también invitar, estamos llegando al final, de hecho,
quisiera invitar a la hermana Adina, que es la coordinadora regional para Europa, que quisiera darnos unos comentarios en conclusión. Gracias, Abby. Gracias a todos. Permítanme resumir algunos de los insumos que se compartieron. Ha habido tanta información, tanto conocimiento. Trato, trato de un poco ah, resumir lo que me ha quedado en el corazón. Gracias al reverendo James, que nos invitó a reconsiderar a la migración no solo como un exilio, sino un éxodo, y nos recordó que la migración es central, un tema central en la historia cristiana, y nos llama a encarnar la espiritualidad de la hospitalidad, y compartió unos temas muy interesantes de los esquemas de movilidad del Pacífico con un real potencial de supervivencia, pero también los riesgos cuando la protección adecuada está faltando. Luego el señor Radoslav Malinowski de la Fundación HART, que acompañamos en este momento de pérdida de su colega. Él le destacó la importancia de una identificación clara de las víctimas dentro del marco del protocolo Palermo y tal vez algunas actualizaciones, y nos pidió que reconociéramos las diferentes realidades de la trata en el norte global, a menudo conectado con el crimen organizado, los flujos a través de las fronteras. Y en el sur, por ejemplo, en Kenia, habló de el contacto, la conexión con el desplazamiento por motivo del clima, y también destacó algunas buenas prácticas donde los esfuerzos contra la trata pueden fortalecer a todos a nivel comunitario del Chad. La hermana Jocelyn describió las vulnerabilidades creadas por la dependencia de la agricultura y las inundaciones, ah, falta de pagos, desplazamiento, abuso en los campos desde Bangladesh. La hermana Josephine habló de la carga de las inundaciones, que desestabiliza la familia, creando refugiados climáticos que caen en las manos de los traficantes. También la hermana Agnes tuvo este testimonio maravilloso del Kenia, que nos recordó que las fuertes lluvias no solo provocan inseguridades alimentarias, también sacan a los niños de la escuela, eh, alimentan a los matrimonios tempranos. Creo que todos estos testimonios muestran una verdad, es decir, que los cambios climáticos no es solo una crisis ecológica, sino también un desafío profundo. Uno de nuestros oponentes dijo que esto multiplica las vulnerabilidades y alimenta la trata. Hemos aprendido hoy que los esfuerzos globales siguen estando desconectados, y los marcos antitrata raramente consideran a estos temas, y las políticas a menudo ignoran las protecciones. Lo que se necesita, hemos escuchado y lo he visto también en los comentarios, necesitamos integración, dirigir los fondos climáticos para fortalecer la protección social y la migración segura, regular el reclutamiento en las regiones vulnerables y alimentar la cooperación entre los actores medioambientales y humanitarios, porque creo que sin esto las crisis seguirán alimentándose entre ellas. Las voces que hemos escuchado hoy nos obligan a actuar urgentemente y con esperanza, y todas somos llamadas a reconocer la dignidad de los que corren riesgos y estar al lado de ellos. Un agradecimiento sincero a Talita Kum Internacional, a nuestros ponentes, a todos los ponentes y a ustedes, los participantes, por su tiempo, sus intuiciones y su compromiso a la
abordar esta conexión crítica entre cambios climáticos y la trata de personas humanas. Gracias, gracias a Dina, gracias a todos. Y por supuesto, sin su participación no podríamos haber organizado este webinar y seguimos en este conocimiento para seguir con nuestro trabajo. Gracias de nuevo y esperamos volverlos a ver en nuestro próximo seminario. Ahora, este punto para nuestra oración final, quiero invitar a la hermana Carmen, que se encuentra en Ecuador ahora, para que nos guíe en la oración final. Gracias. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Es difícil seguir sin hacer nada después de escuchar y sentir tanto dolor. Por ello, en este día nos dirigimos a nuestro Dios, al Dios de la vida y de la compasión. En este momento de crisis en nuestro planeta, reconocemos que las consecuencias devastadoras aumentan la trata de personas y los desplazamientos forzados, destruyendo nuestras comunidades y nuestras economías, dejando a millones de hermanas y hermanos sin opciones y sin protección. Tú, Señor, nos creaste para vivir una vida plena en abundancia, no a sobrevivir. Te pedimos que nos guíes y nos protejas en este momento de necesidad. Ilumines a los líderes mundiales a tomar medidas que garanticen ayuda y protección. Como redes de Talitha Kum, ponemos en tus manos a cada persona que enfrenta las heridas del cambio climático. Tú que haces brotar la esperanza
aún en medio del desierto, fortalece sus corazones, abre caminos de libertad y rodea sus vidas de protección. Concédenos continuar visibilizando esta injusta realidad y acompañando muy de cerca a nuestros hermanos y hermanas con la certeza que tú caminas siempre con tus hijos e hijas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga abundantemente a todos y a todas. Gracias, hermana Carmen, por esta oración tan hermosa. Gracias a todos por conectarse y participar en este seminario web. Gracias, hermana Carmen, hermana Dinas, hermana Net, Paula y por supuesto Isabel, y que la extrañamos porque es demasiado temprano. Gracias a todas las coordinadoras nacionales. Gracias a la hermana Diana. Gracias a todas. See everyone. Bye-bye. Thank you, of course, for Emma. It was a big job. Thank you, Emma, from Thanks, Italy Emma. Rome. Well done. And of Well course, done, for Emma. interpreters. Francesca, Thank you. Emma, Annette, Abby. Okay. Thank you, Bye-bye. Have a nice day. Francine Bye. is joining from Algeria. Thank you, Sister Well, Francis. Neri from South Africa. Grazie. Justina from Nigeria. Even from Nigeria. Yes. Grazie, Thank you. grazie. Thank you, Neri. Thank you so much. Yeah, Priscilla Thank from you. Nigeria. Antonio, brother Antonio, are you joining from Rome? Margarita from Mozambique. Bonjour, Yes. cher ami. Sister Bonjour. Marianne is at Togo. Bonjour. Bonjour, bonjour, ma chère. Thank you. Bye. I Okay. am vous. preparing the Bye-bye. material for Bye. next Have a nice meeting. See. All right. Very wonderful. Sister Chinelo, where are you from? Nigeria? From Nigeria. Yes. Very good. Yeah. Thank you. Thank you for Thank your you so participation. much. Okay, bye-bye. Merci beaucoup. Merci Ciao. beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao.